Vamos a recibir a la doctora María Cristina Luque Ramírez. Ella es médico jefe del Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Cayetano, médico asistente del mismo servicio, además coordinadora de la subespecialidad de Emergencia Pediátrica de la Universidad Cayetano Heredia. Ella es emergencióloga pediatra y miembro de la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencias. Adelante, por favor, doctora. Bueno, muy buenos días otra vez. Vamos a dar inicio al curso con este tema importante, como ya se ha mencionado, que es el triaje en emergencia pediátrica. Para empezar, vamos a ver una estadística de este año de nuestro hospital y vemos cómo progresivamente desde enero hasta octubre, que ha sido entregada la estadística, hay un aumento en el número de atenciones, del servicio de emergencia pediátrica, ¿no? Y esto se refleja en realmente todas las emergencias. Las emergencias suelen estar sobredemandadas, ¿no? Suelen estar saturadas de pacientes. ¿Por qué se produce esta saturación? Realmente es multifactorial. Tenemos la masificación de salud, ¿no? La mayoría de los pacientes a los que nosotros atendemos cuentan con un seguro. Por otro lado, la accesibilidad a las emergencias. La emergencia es un servicio que funciona 24 horas, 7 días a la semana. Y este horario se relaciona bien con el horario de los padres, que generalmente trabajan y encuentran en la emergencia una forma de acceder a una atención rápida, sin colas, sin citas. Es importante también la actual preocupación de los padres, ¿no? Que cada vez consultan de forma más rápida por eventos de evolución muy corta y eventos banales, ¿no? Y acuden a la emergencia para solucionar estos problemas. El problema no es atender a todos los pacientes. El problema es que la atención de todos estos pacientes puede generar demoras y generar una calidad de atención inadecuada en nuestros servicios, ya que podemos dejar de lado aquellos pacientes que realmente necesitan una atención de emergencia. Entonces, en este sentido, el triaje es una herramienta fundamental para nosotros, ya que nos va a permitir clasificar a los pacientes según su grado de prioridad y esto nos va a permitir dar una atención adecuada, en un momento adecuado, en un ambiente adecuado y con un personal adecuado, ¿no? ¿Qué es el triaje entonces? El triaje es un proceso de valoración clínica básica que permite clasificar a los pacientes en función a su grado de urgencia y asegura una adecuada atención de acuerdo a la gravedad. El triaje debe ser dinámico y rápido. ¿Cuáles son los objetivos de hacer un triaje? El primer objetivo y el más importante es detectar las situaciones urgentes que ponen en peligro la vida del paciente o la función de algún órgano. En este sentido está relacionado el segundo objetivo, que es asegurar la priorización en base a este grado de urgencia y organizar la asistencia médica y gestionar la afluencia de los usuarios. O sea, todos nuestros objetivos van de la mano. Mi objetivo principal es detectar la situación urgente. Y al detectar esta situación urgente, yo debo estar en la capacidad de manejar y conducir al paciente en el lugar apropiado. De pasada, hacer triaje mejora la calidad y la eficacia de los servicios de urgencia y optimiza los recursos. ¿Cuáles son las funciones del triaje? ¿Para qué yo hago el triaje? ¿Qué es lo que debe hacer el triaje? El triaje debe identificar y priorizar la atención de los pacientes, debe asignar el área más adecuada para la atención de cada paciente, debe asegurar la reevaluación periódica a los pacientes que están en sala de espera, principalmente según la prioridad que sea asignada, y el triaje podría dar un adelanto del diagnóstico y un tratamiento inmediato dentro de lo que llamamos triaje avanzado. Para eso yo necesito tener en el triaje una persona capacitada, no necesariamente un médico. Puede ser una enfermera con años de experiencia que conozca nuestros protocolos, ¿no? ¿Y qué cosa doy en el triaje avanzado? Por ejemplo, un antipirético, por ejemplo, un suero de rehidratación oral, por ejemplo, lo puedo pasar a medios físicos o a baño a un paciente con quemaduras. Eso es el triaje avanzado. Además, el triador o la persona que está en triaje debe estar encargada de dar una información clara y fluida a los pacientes y a los familiares. ¿Información de qué? De cuál es su prioridad y de en qué tiempo va a ser atendido y en dónde va a ser atendido. Esta comunicación disminuye la ansiedad, el estrés de los padres y mejora la relación
del paciente, del familiar y del personal asistencial. Además, debemos, los que estamos formando parte del triaje, ofrecer un apoyo emocional y psicológico, ¿no? Tenemos padres que llegan francamente desesperados. La persona que hace triaje puede ofrecer este apoyo si es necesario. Entonces, para resumir, recordemos estos 4 puntos claves. En primer lugar, el triaje no hace diagnóstico, prioriza. Luego, no hace diagnóstico, lo que da es una valoración fisiopatológica. Se basa en síntomas y signos y debe ser breve, dinámico, dirigido y estandarizado. Para lograr esto se han establecido sistemas de triaje. El triaje data desde la época de las guerras napoleónicas, donde por primera vez se pensó en que debería ser más útil atender primero a los soldados que eran o que estaban más gravemente enfermos. Hacia el año 1960 más o menos en Estados Unidos ya se establece un sistema de triaje basado en 3 niveles, lo que no fue efectivo. Hacia el año 2000 Estados Unidos también hace un triaje basado en 4 sistemas que tampoco es muy efectivo, pero a la par en Australia se establece ya un sistema de 5 niveles, que es el que ha demostrado ser más efectivo para categorizar a los pacientes. ¿Y por qué? Porque este sistema es reproductible. ¿Qué significa? Que la prioridad que yo le doy a un paciente, siguiendo el orden de la sistematización, va a ser el mismo que le da otro observador al paciente. Es útil. ¿Por qué? Porque al darle la prioridad que es adecuada, yo voy a poder tratar a este paciente de manera más oportuna. Y es válido, ¿por qué? Porque la prioridad que se ha establecido en el paciente se ve reflejada en la severidad que tiene el paciente. Entonces, un sistema de triaje tiene que tener estas 3 características para ser validado, y eso lo cumple el sistema de 5 niveles. En realidad no existe ningún sistema de triaje para niños exclusivamente. Existen diversos sistemas de triaje, pero solo 2 sistemas tienen una validación para pediatría, que es la escala canadiense de triaje y el modelo andorrano y el sistema español, que ha sido modificado en el 2006, modificado en el 2004 y aplicado desde el 2006, y es el que nosotros seguimos. Este modelo establece 5 niveles de prioridad. El nivel 1 es un paciente grave, necesita pasar a una unidad de shock trauma y necesita una reanimación, y esto debe ser inmediato. El nivel 2 se denomina emergencia y el paciente puede esperar más o menos 15 minutos antes de empezar el manejo y debería pasar o a un shock trauma, si es que yo considero que tiene una patología que puede empeorar, o a una sala de procedimiento, para nuestro caso, por ejemplo, a la observación de emergencia. El nivel 3 es una urgencia, el paciente puede esperar 30 minutos antes de ser atendido. El nivel 4 es un paciente que puede esperar hasta 1 hora, y el nivel 5 es un paciente no urgente que puede esperar hasta 120 minutos. Como ven aquí, ninguno se manda a su casa, todos entran a la emergencia, pero no todos tienen que entrar a la atención inmediata. O sea, unos podemos referirlos a consultorio, otros podemos referirlos a los modos de la atención rápida que no están dentro del área estructural de la emergencia. Para yo determinar qué grado de prioridad tiene un paciente, debo realizar una sistematización de la evaluación, ¿no? Hacer esta sistematización me va a permitir de manera rápida identificar la prioridad del paciente. Es importante tratar o cumplir todos los pasos para tener una prioridad adecuada. Como vemos aquí, son 8 pasos. Voy a empezar con la valoración clínica inicial, con el motivo de consulta. Voy a ver la valoración clínica dirigida de acuerdo al motivo de consulta. Voy a tomar las constantes vitales. Voy a aplicar siempre los modificadores, y esto me va a permitir asignar un nivel de prioridad. Una vez que yo asigno el nivel de prioridad, el flujo continúa y yo ubico al paciente y luego reevalúo al paciente. No nos olvidemos que el triaje es el primer contacto del paciente con el hospital. Empieza desde que el paciente llega a la emergencia y termina cuando el paciente es evaluado en su totalidad por un médico. Vamos a empezar este estudio haciendo casos clínicos. Vamos a hacer 2 casos clínicos en los que vamos a poder desarrollar todo lo que les acabo de mencionar.
Tenemos el primer caso clínico, tenemos una niña de 3 años que acude al servicio de triaje o al espacio de triaje con tos poco productiva en aumento, que está asociada a fiebre, dolor abdominal. 2 días antes la madre la nota como agitada, con poco apetito, y el día que la trae la ven ustedes así, somnolienta, poco reactiva, pálida, y la madre refiere que la niña por momentos se queja. Entonces, esta niña en triaje va a empezar la sistematización y lo primerito que vamos a hacer es el triángulo de evaluación pediátrica. El triángulo de evaluación pediátrica es una herramienta estandarizada que debe ser usada rápidamente. En 30 a 60 segundos yo debo definir con el triángulo de evaluación pediátrica si el paciente está estable, está inestable y qué diagnóstico fisiopatológico tiene. No estoy definiendo diagnóstico etiológico, estoy definiendo diagnóstico fisiopatológico. Entonces, si vemos a este niño, la apariencia, dice la madre, que está somnoliento y poco reactivo. El primer lado del triángulo está alterado. Vemos la parte circulatoria, la madre lo ve pálido. Esa segunda parte del triángulo también está alterada. Y vemos la parte respiratoria y la madre nota que el paciente está agitado y le escucha quejido. Entonces, los 3 lados del triángulo de evaluación pediátrica están alterados. Y en este paciente, sin necesidad de tocarlo en 30 segundos, yo estoy diagnosticando un fallo cardiopulmonar como diagnóstico fisiopatológico. Y ese diagnóstico fisiopatológico le da a mi paciente una prioridad 1. ¿Y dónde lo debo pasar? Hemos dicho que a la unidad de reanimación o shock trauma. Aquí acabó el triaje del paciente. Yo no necesito preguntar el motivo de consulta, no necesito hacer una breve historia, no necesito tomar funciones vitales, no necesito categorizar de acuerdo a algún modificador. Con esta evaluación de estas 3 partes del triángulo en 30 segundos, yo defino que mi paciente es una prioridad 1 y lo paso a la unidad de shock trauma. ¿Correcto? Ya en la unidad de shock trauma, yo voy a continuar la evaluación y el manejo del paciente. Y voy a proceder a la atención inmediata del paciente, ¿no? Y para esto ya voy interrogando sobre la causa de la enfermedad, voy verificando las funciones vitales, voy haciendo un examen inicial del A, B, C, D. Y esta evaluación ya en shock trauma me debe tomar de 5 a 10 minutos, porque es el momento en el que yo voy a estabilizar al paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago con este paciente? Hago el ABCD, veo la vía aérea, la parte de la respiración, la circulación, la parte de la discapacidad y la exposición. El manejo de la vía aérea es lo más importante, ¿no? Asegurar una vía aérea es fundamental en los servicios de emergencia. El tener una buena vía aérea, una vía aérea asegurada, va a permitir que haya una respuesta favorable al paciente si es que es necesario hacer una reanimación. O sea, la vía aérea es lo más importante. Y para eso yo voy a usar desde lo más simple hasta lo más complejo. Voy a empezar con posicionar, dar oxígeno. En la emergencia no empezamos con cánula binasal, empezamos con bolsa de reservorio, oxígeno al 100% en este paciente. Luego de eso voy a posicionar la vía aérea con maniobras manuales. Si con esto no es suficiente, voy a usar aditamentos supraglóticos. Si con esto no es suficiente, voy a proceder, si es necesario, a intubar al paciente en este primer momento. ¿Qué maniobras conocemos para permeabilizar la vía aérea? Acá tenemos las 2 más frecuentes, que es la maniobra frente-mentón y la maniobra de tracción mandibular. La maniobra frente-mentón, como ustedes saben, tiene una principal contraindicación, que es la existencia de un traumatismo cervical o un traumatismo encefalocraniano. Si yo tengo un niño con TEC, esta maniobra frente-mentón no es la más apropiada. La otra maniobra que yo debo usar es la maniobra de tracción mandibular, ¿correcto? Con esta maniobra yo tracciono el maxilar inferior hacia adelante, levanto la lengua, permeabilizo la vía aérea y la puedo usar en pacientes con TEC. Sin embargo, no nos olvidemos que si yo no logro posicionar y permeabilizar la vía aérea de un paciente con TEC con tracción mandibular, debería usar una maniobra frente-mentón con apoyo a nivel de los palares.
¿correcto? Ese es el primer paso. Si con esto no estoy permeabilizando la vía aérea, ¿qué voy a usar? Voy a usar un aditamento supraglotti básico que es la cánula orofaringea o la cánula nasofaringea. Si me decido por la cánula orofaringea, ¿qué tengo que saber? Que mi paciente tiene que estar inconsciente porque la cánula orofaringea genera reflejo nauseoso y el paciente puede vomitar. ¿Qué otra cosa debo saber? ¿Qué tamaño de cánula utilizar? Para esto, mido de la comisura de la boca al ángulo del maxilar para definir el tamaño del aditamento, cánula de Guedel o cánula de Mayo. Y la otra cosa que debo saber es que para el momento de la inserción, si el paciente es menor de 1 año, yo debo introducir la cánula directo con un bajalenguas. Y si es mayor de 1 año, debo hacerlo con la concavidad hacia arriba y luego girarlo. En el caso del nasofaringeo, que no es tan difundido su uso, yo mido de la nariz hacia el pabellón de la oreja e inserto la cánula con el bisel hacia afuera para evitar la epistaxis. Y aún si tengo la vía aérea alterada, voy a proceder a intubar a mi paciente. La intubación en pediatría debe ser siempre siguiendo una secuencia rápida de intubación. La única indicación de hacer una intubación in crash o sin secuencia rápida de intubación es un paciente que se encuentra en paro. Los demás pacientes deben tener una secuencia rápida de intubación con las 7 P's. Preparación, debo tener todo listo, oxígeno, aspiración, laringo, tubos. Preoxigenación, para asegurar que durante el procedimiento la saturación caiga lo menos posible o no caiga. Ahora se habla mucho de lo que es oxigenación apneica. Debo hacer un pretratamiento en los casos necesarios, porque el pretratamiento aumenta el tiempo del procedimiento. Entonces, en algunos casos usaré atropina, usaré lidocaína para mejorar la secuencia. Debo usar una sedación y una parálisis para nosotros, midazolam, ketamina, fentanilo, más becuronio. Debo proceder a la colocación del tubo y al manejo postintubación. En la parte de la respiración voy a ver la frecuencia respiratoria, la saturación. Debo tratar de identificar alguna condición potencialmente mortal, neumotórax abierto, inestable, neumotórax masivo. ¿Y qué es lo que yo debo hacer en la parte de respiración? Va a depender de la condición del paciente. Si el paciente ventila espontáneamente, le voy a colocar una máscara de oxígeno al 100%. Y si el paciente no ventila, vamos a bolsearlo, ¿no? Y si es necesario, intubarlo. En la parte de la circulación, yo debería controlar las hemorragias, en primer lugar, debería obtener una vía periférica rápidamente, idealmente 2 vías periféricas. No nos olvidemos que el tiempo es importante. Tenemos en un niño grave 3 minutos para colocar una vía endovenosa. Y en un niño en paro tenemos 60 segundos para colocar una vía endovenosa. Si en este tiempo yo no coloco la vía endovenosa, yo debería optar por una vía accesoria como es una vía intraósea, ¿no? Porque necesito rápidamente revertir el shock. Si es necesario, uso tratamiento con vasopresores y si identifico alguna arritmia cardíaca, en este momento la trato. Mientras yo evalúo la circulación, que es la tercera parte del ABCD, aquí tomo las muestras que sean necesarias. Luego paso al estado neurológico. En el estado neurológico, ¿qué me va a importar? El nivel de conciencia, me va a importar las pupilas, me va a importar si existen signos de hipertensión endocrinal que me hagan pensar que el paciente está en riesgo vital y me va a importar identificar alguna lesión espinal. ¿Qué hago en la parte neurológica? Yo voy a tratar al paciente inconsciente. Es fundamental tomar una glucosa y si es necesario ponerle dextrosa al 5%. Ahora, si yo no cuento con un glucómetro y el paciente está inconsciente y no tengo una causa establecida, yo puedo colocar la dextrosa, ¿no? Porque la hipoglucemia es una causa de inconsciencia. Debo tratar los estatus convulsivos en su momento oportuno. Si es que tengo un paciente con signos de riesgo vital de hipertensión endocraniana, debo emplear terapia hiperosmolar. Y mientras yo empleo la terapia hiperosmolar, puedo transitoriamente hiperventilar al paciente para conseguir una presión de CO2 entre 34 y 35, que va a disminuir la presión endocraniana de forma más rápida
que la solución hiperosmolar. Pero eso es un procedimiento puente, transitorio, de breve duración. Y si es que existe la sospecha de una intoxicación o de una alteración de electrolitos, debo corregirla. En la exposición, que es la última parte de la evaluación, yo voy a desnudar por completo al paciente y voy a verificar la cura de las heridas, suturar curar las quemaduras, perdón, suturar las heridas. Debo evitar la hipertermia o la hipotermia. Si es que existen fracturas, debo realizar la reducción de las fracturas y aquí entra la realización del ECOFAS. Todo esto se hace en el primer paciente de acuerdo al diagnóstico, en aquel paciente en el que la prioridad ha sido una y que el paciente ha pasado a shock trauma. Tenemos otro caso, y este es un niño de 2 meses que tiene 2 días de tos y fiebre. Igual, yo empiezo mi valoración del triaje y hago la primera parte de la valoración, que es el triángulo de evaluación pediátrica. La apariencia, la respiración y la circulación de este niño están normales. Por lo tanto, el niño es estable, fisiopatológicamente estable, y le corresponde una prioridad 4 o 5. En este niño voy a seguir la sistematización del triaje. ¿Y cuál es la segunda parte? El motivo de consulta. El motivo de consulta en el triaje no es la anamnesis de la historia clínica, es un motivo de consulta dirigido, en el que yo debo identificar el signo o el síntoma guía, no el que más le preocupa al padre, sino el que yo considere que es el más importante, el que puede tener riesgo potencial de gravedad. Ese es el signo que yo debo identificar. Importa ahí también la presencia de alergias y el signo que yo identifico se va a clasificar de acuerdo a los sistemas en un nivel de prioridad. Un mismo síntoma puede tener un nivel de prioridad 5, un nivel de prioridad 2, un nivel de prioridad 3, un nivel de prioridad 4. Por ejemplo, en este paciente, el síntoma es tos y fiebre. Eso está es una prioridad 4. Lo vamos a buscar. Aquí estamos. Tos más rinorrea más fiebre. Ese síntoma lo pone al niño que estamos evaluando en una prioridad 4. Si la tos fuese persistente, lo pone en una prioridad 3. Si la tos no tuviera fiebre, lo pone en una prioridad 5. Entonces, el síntoma por sí solo puede asignar una prioridad. El tercer paso de la sistematización en el triaje viene a ser la valoración clínica dirigida. Si el niño tiene tos, ¿qué puede tener? Dificultad respiratoria. Entonces, eso es lo que yo voy a valorar, ¿no? Según las funciones, no me hablan de que el niño tenga tirajes, ¿no? Aparentemente la dificultad respiratoria no existe, por lo tanto, el paciente en ese lado también tiene una prioridad 5. ¿No? En la parte de dificultad respiratoria no tiene prioridad 5. Entonces ya he visto que de acuerdo al síntoma, la valoración clínica no le da una prioridad. Paso al cuarto punto de la evaluación del triaje y aquí recién considero la toma de las funciones vitales. La toma de las funciones vitales no es obligatoria en el triaje. ¿Por qué? Porque tenemos presión de tiempo, ¿correcto? Entonces es obligatoria o se debe realizar si es que la toma de las funciones vitales me va a dar una pista del grado de severidad o de la prioridad del paciente, ¿correcto? Si es que eso me va a permitir dar algún valor agregado al triaje. Si no, no es necesario tomarlo. Entonces, ¿yo qué voy a ver dentro de las funciones vitales? La presión arterial, por ejemplo, es importante en un niño con un traumatismo encefalocraniano, en un niño con hematuria, ¿no? La frecuencia respiratoria, la saturación es importante en un niño que viene con tos, que viene con tirajes, que tiene antecedente de displasia broncopulmonar. La frecuencia cardíaca es importante en un cardiópata, ¿no? En un niño que está con diarrea, con deshidratación, me importará la frecuencia cardíaca, la presión arterial. En algunos casos, las funciones vitales se deberían completar, pero no en todos los casos. Y teniendo en cuenta las funciones vitales, yo también puedo priorizar a mis pacientes. Si las funciones están normales, prioridad 5. Si las funciones están alteradas en un nivel más alto o más bajo de lo normal,
prioridad 3, y si están alteradas en 2 niveles más altos de lo normal o más bajos de lo normal, prioridad 2. ¿De acuerdo? Ya voy en el cuarto paso de la sistematización y aquí veo la presencia de modificadores. ¿Qué son los modificadores? Son situaciones propias del paciente que, independientemente de la causa de ingreso por la emergencia, le van a generar una puntuación aparte al triaje. En este niño, por ejemplo, se utiliza el modificador que viene a ser la edad. ¿Qué se dice de la edad? Todo paciente menor de 4 meses, independientemente de la patología por la cual acuda a la emergencia, tiene una prioridad 3. ¿Correcto? Este niño, según hemos visto, la tos era prioridad 4, ¿no? Las funciones vitales estaban normales, era prioridad 5, pero tiene 2 meses. Solo el hecho de tener 2 meses lo pone en una prioridad 3. Ya. Otro modificador de la prioridad es la presencia de patología de base, ¿no? Niños con enfermedades crónicas, los diabéticos, los niños con cardiopatías, los niños que tengan antecedentes de displasia broncopulmonar, los niños con leucemia, los niños que tienen tratamiento inmunosupresor, son niños en los cuales uno debe considerar esta enfermedad y también consignarles de inicio una prioridad 3. Luego de haber hecho toda la sistematización y todos los pasos del triaje, yo voy a asignar la prioridad. Mi paciente, el segundo niño de 2 meses, según el triángulo de evaluación pediátrica estaba estable, era una prioridad 4 o 5. Según el motivo de consulta, tos con fiebre, era una prioridad 4. La valoración dirigida no era necesaria porque no había ningún signo que la madre diga o que nosotros estemos viendo. Las constantes vitales estaban normales, era una prioridad 5, pero tenía una cosa importante que era el modificador de la edad, y eso le da una prioridad 3. Entonces, ¿yo cuál prioridad escojo? La que sea más favorable para el niño. Ese niño tiene una prioridad 3 y debe pasar atención en más o menos 30 minutos y debería pasar atención en lo que llamamos sala de observación. Correcto. Yo voy a ubicar acá a mis pacientes según la prioridad. Los prioridad 4 o 5 van a esperar. En el caso de tener un módulo de atención rápida, los puedo mandar a atención rápida. En el caso de tener una cita extra en consultorio externo, los puedo mandar a consultorio externo. Los prioridad 3 van a pasar a la sala de observación, los prioridad 2 a la sala de procedimiento, en nuestro caso hospitalización de emergencia, y la prioridad 1 o la prioridad 2 potencialmente que se pueda deteriorar, va a pasar a una unidad de shock trauma. Ahora, el triaje, aparte de toda esta sistematización, contempla una reevaluación, y la reevaluación va a depender también de la prioridad del paciente. Los pacientes que están en sala de espera deben ser reevaluados constantemente porque se pueden deteriorar. ¿Y en cuánto tiempo los evalúo? De acuerdo a su prioridad. En 30 minutos si es prioridad 3, en 60 minutos si es prioridad 2 y en 120 si es prioridad 5. Esta tabla resume todo lo que hemos hablado. Aquí está toda la sistematización del triaje desde el triángulo de evaluación pediátrica hasta la ubicación y reevaluación del paciente, ¿no? Simplemente hay que seguirlo. Es importante seguir todos los pasos. Finalmente, todo se resume en la regla de lo correcto. El triaje consiste en ¿qué? En seleccionar al paciente correcto, asignarle el proveedor correcto, en la cantidad correcta de tiempo para que reciba la atención adecuada y de esta manera logremos el resultado correcto, según lo dice O'Neill en el 2003. Como han visto, el triaje tiene una sistematización fácil de reproducir. Lo único que hay que hacer es estar dispuestos a hacerlo y entrenados en eso. Va a permitirnos redireccionar la demanda de los pacientes y establecer un flujo adecuado. Eso, a la larga, beneficia al paciente porque va a ser atendido rápidamente donde tiene que ser atendido y beneficia a la emergencia porque descongestiona y nos da tiempo para atender a los pacientes que realmente son una emergencia. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que les haya servido la exposición.